Hola a todos, mis queridos estresados. Ya por fin tengo voz y puedo volver aquí con normalidad. La verdad que lo echaba de menos porque además la semana pasada subí un vídeo con un testimonio mío personal y la verdad que tuvo muy buena acogida y me sentía frustrada por no poder seguir compartiendo con ustedes cosas que me han pasado, cómo he ido solucionando todos esos problemas de autoestima, de ansiedad, de salud mental y poder compartirlo con todos ustedes. Así que nada, empezamos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Laia Pérez Ríos y soy una estresada de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Pues que afortunadamente ya no sufro ni de estrés ni de ansiedad. Pero sí, hubo una época, de hecho la mayor parte de mi vida, en la que siempre sufrí de estrés y de ansiedad. Era un manojo de nervios andante, constantemente nerviosa, estresada, apurada, agobiada, o sea, era un no parar. Y la pena es que realmente no estaba disfrutando de la vida. Y eso me llevó a que en el ámbito profesional realmente no me sentía realizada. Y no solo eso, sino que casi llego a enfermar. Bueno, no casi, enfermé. Lo que pasa que cuando lo detectamos, porque ya mi cuerpo me dijo, hasta aquí, Laia, si tú no paras, voy a parar yo. Para mi gusto fue un poco tarde, pero bueno, al fin y al cabo las cosas suceden por algo, más vale tarde que nunca. Y gracias a eso que me pasó, a ese pedazo de burnout o desgaste, como quieran que lo llamemos, gracias a eso hoy estoy aquí, me siento realizada, me siento en confianza, me siento empoderada, me siento sana, saludable, con energía, con ganas de innovar y me siento con una autoestima robusta y por supuesto ya no sufro de ansiedad. Y ojo, que me diagnosticaron trastorno de ansiedad. Así que si te interesa este vídeo y ver cómo lo superé y un poquito más de mi historia, quédate a verlo. Bueno, yo siempre fui una persona muy estresada. Desde pequeñita mi meta era sacar las mejores notas, tenía que ser la mejor en todo. Si mi hermana hacía una cosa mal, pues yo trataba de hacerla bien para complacer a mis padres. Ojo, te estoy diciendo todo esto después de bastantes años de crecimiento personal, desarrollo personal, leer acerca de psicología y enterar un poquito de cómo va sucediendo todo esto. Yo no lo hacía de manera consciente, ¿vale? Pues trataba siempre de complacer, mi meta era siempre llegar a dar lo mejor. Fui una persona, bueno, en este caso una niña, una adolescente que apenas tenía vida social entre semanas, es decir, no me refiero a que no tuviera amigos, sino que entre semanas mi horario estaba prácticamente esquematizado. Tenía que si escuela de idiomas, que si clases particulares, luego llegaba a casa y de vuelta a empezar para el día siguiente. Es decir, realmente no tenía nada de ocio personal, que es a lo que voy. Y bueno, al final pues siempre tratando de hacerlo lo mejor posible, como ya te digo, sacar las mejores notas. Y eso desgraciadamente va creando un trauma, ¿no? Porque te genera una presión, una manera de actuar y una forma de relacionarte contigo misma que no es sana. Yo de hecho recuerdo estar en clases particulares, estar haciendo un ejercicio, equivocarme y decir, ah, idiota. Y mi profesora decirme, pero ¿por qué te dices eso cada vez que te equivocas? Si equivocarte es lo más natural y es lo que te sirve para aprender. Y yo en aquel entonces le dije, bah, me lo digo sin importancia. Me lo digo sin importancia. Hasta tanto que al final me lo acabé creyendo. Porque claro, de tú repetirte ciertas cosas, es lo que creas. Lo que crees, lo creas. Y yo me creía inferior, me creía idiota, me creía incapaz, me creía, perdón, insuficiente, me creía vulnerable, sensible, débil, me creía realmente peor que los demás. Lo triste es que además lo pasaba súper mal. En época de exámenes era una constante lucha. Recuerdo además estar en un examen y romper a llorar en medio del examen porque no me salían los ejercicios, o sea, de la frustración de que sentía tan grande. ¿Tú no crees que es normal que cuando una persona está estudiando haya cosas que se le den bien y haya otras que no se le den tan bien? Es parte del aprendizaje. Y claro, yo eso me lo digo ahora a mí misma con toda la experiencia que he pasado. Y lo entiendo, pero a mí lo que me gustaría es que a los niños de hoy en día se les enseñase a tolerar mucho más la frustración, a que entendiesen que equivocarse es completamente normal y que es parte del aprendizaje y que es maravilloso, porque eso es lo que te hace crecer.
Una cosa que siempre recuerdo, mi madre tiene muy poca tolerancia a la frustración y yo la quiero muchísimo. Si me está escuchando, que lo dudo porque ella no es muy amiga de YouTube. Espero que entienda que esto lo hago no por criticarla, ni muchísimo menos, sino por dar un ejemplo de cómo influye nuestra educación en nuestras conductas. Bueno, pues ella tiene una tolerancia a la frustración muy bajita, ¿vale? Es una persona muy controladora. De hecho, yo en parte creo que toda mi ansiedad vino un poco aprendida, un poco por ella y también por mi padre, porque mi padre era una persona muy correcta, muy rígida, todo tenía que estar de una manera. Y mi madre, en parte, es igual. Y aparte que no le gustan los imprevistos. Bueno, de hecho, a ninguno de los dos, ¿vale? Pero en concreto, mi madre, recuerdo, pues en la cocina, si se me caía algo o me despistaba y yo qué sé, había cualquier imprevisto. Imagínate, por ejemplo, que se me cae un plato al suelo o que se me cae algo de comida al suelo. Pero tú estás tonta. Y claro, cuando tú eres pequeña, cuando tú tienes 8 o 6 años, que a ti la persona tuya de referencia en tu familia te diga eso realmente te cala. Entonces, ¿qué es lo que aprende tu mente? Que se te caigan las cosas está mal. Hacer las cosas fuera de lo previsto, del camino establecido, pero bueno, fuera del camino está mal. Que no te puedes equivocar. Que si te equivocas hay una consecuencia. Que si te equivocas lo estás haciendo mal y que si te equivocas no te van a querer. Y eso es lo peor que una persona puede creer. Pues desgraciadamente así funciona prácticamente toda la humanidad. En el otro vídeo que compartí la semana pasada hablaba de Louise Hay, mi querida Louise Hay. Ella comenta en su libro cómo la educación de nuestros padres nos influye en nuestros comportamientos y en nuestras dinámicas. Yo realmente me llegué a creer tonta y me creí que era peor por no saber hacer las cosas perfectas. Y era una constante frustración porque al más mínimo error ya estaba mala, ya yo estaba defectuosa. Recuerdo estar con una psicóloga que me llegó a decir, pero ¿qué pasa? ¿Que tú eres un autómata? ¿Que tú no puedes fallar? Y claro, a mí me costó años, pero te estoy hablando que por lo menos me costó 34 años de mi vida darme cuenta que eso era así, en parte por la educación que yo había recibido. También, por supuesto, por una parte mía de no enfrentar y cuestionar todas esas creencias. Pero es que eso estaba en mi ADN. Desde pequeñita yo no podía fallar. Entonces, claro, yo me desarrollé con un diálogo interno de tengo que ser la mejor, esto no puedo fallar, no me puedo permitir sacar malas notas, tengo que impresionar, tengo que hacerlo bien para que me quieran. O sea, tú imagínate la presión mental que yo tenía, ¿vale? Y me imagino que como yo habrá muchísimas otras personas y de verdad espero que esto alguna vez cambie. No me refiero a que los padres cambien su manera de educar, que un poco también, es decir, yo sé que los padres lo hacen con toda la mejor intención. Esto no es un grito ni una crítica a ninguno de ellos, para nada, sino simplemente quiero que entiendas el por qué se dan ciertos comportamientos y el por qué crees ciertas cosas en tu vida y cómo estos pueden influir para que tú te desarrolles de una manera o de otra. Simplemente te transmito la información. Vuelvo al tema de los estudios, de la presión y demás. Claro, yo tenía que estudiar una carrera porque era lo que se esperaba de mí. Y yo decía, ¿y qué es lo que quiero? A mí realmente siempre me gustó cantar. Desde los 6 años lo tenía clarísimo. Yo quería ser cantante de mayor. Y de hecho es una de mis pasiones. Desde la humildad se me da bien y lo disfruto muchísimo, ¿vale? Lo que pasa es que nunca tuve el apoyo familiar por parte de mis padres para emprender ese camino de incertidumbre, ese camino de riesgo, ese camino en el que no todas las cosas están aseguradas. Y claro, frente a eso y tener una disputa con mis padres y estar enemistada con ellos o tener que lidiar con esa situación, estaba la opción de ir por el camino correcto, estudiar una carrera que tuviera salida para propiciarme un buen futuro, para tener dinero, un buen trabajo, bla, bla, bla. Total, que como me gustaban mucho las matemáticas y me siguen gustando, decidí estudiar ingeniería informática, ¿vale? Y eso hice, estudié ingeniería informática, pero recuerdo llegar al primero de carrera, no tenía ni idea de programación, para mí aquello era hablarme en chino y de hecho recuerdo que mi mejor amigo, espero que esté viendo este vídeo, él ya había tocado algo de programación, lo conocía en la carrera y yo veía, claro, cómo él hacía los ejercicios y los hacía así. Y yo estaba realmente perdida. Pues de verdad
que me cogí complejo de tonta. O sea, ya lo tenía un poco, pero aquello fue lo que me demostró a mí que yo tenía una tara en mi cabeza y que no podía aprender. Te dije antes que lo que crees, lo creas. Y empecé a decir, no voy a aprobar esta asignatura, voy a suspender, voy a tener que agotar todas las convocatorias. Y me acuerdo que mi madre me decía, pero vamos a ver, tú te estás escuchando, estás empezando, ¿cómo vas a predecir el futuro? ¿Cómo vas a decir eso? Yo no hacía caso, yo seguía R que R, es que voy a suspender, es que voy a suspender. ¿Y sabes qué? Que suspendí. Recuerdo que fue duro porque, claro, yo era una persona con un buen expediente académico. ¿Cómo iba a manchar ese expediente con un suspenso? Es que era muy fuerte, era muy fuerte. Nada, me costó asimilarlo, me costó afrontarlo y dije, vale, necesito ayuda y necesito pedir apoyo extra y me apuntaron en clases particulares de programación. Pero bueno, al final empecé a cambiar un poquito mi diálogo interno, pero esto desde la inconsciencia, es decir, no es que yo lo hiciera conscientemente, sino que poco a poco fui viendo que los ejercicios se me daban mejor en base a la práctica y al final pues lo pude sacar. ¿Por qué te cuento esto? Porque realmente estudié una carrera que no me gustaba. La vida me mandaba señales y yo las ignoré. Y yo acabé la carrera y dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces, nada, seguí lo que se suponía que había que hacer, que era empezar a trabajar. Y empecé a echar currículum, empecé a trabajar y hubo una época en la que sí, me sentía a gusto porque me considero una persona sociable, conocía a mucha gente, me lo pasaba bien en el trabajo, pero de repente comenzó a esa ansiedad que yo tenía por ser la mejor y por demostrar, comenzó a elevarse vamos, pero de una manera exponencial, ¿vale? El tema es que, claro, en el trabajo había muchas más personas, éramos una empresa grande, es decir, había más competitividad, había personas que hacían las cosas mejores que yo. Y para mi ego, eso dolía mucho y eso era difícil de gestionar. Aparte, me consideraba que nunca era suficiente, estaba constantemente en tensión pensando que me iban a despedir. Yo recuerdo, y esto es tal cual, recuerdo estar sentada en mi despacho, en mi escritorio, y por detrás había un pasillo por donde toda la gente que tenía que pasar pues, de la cocina al baño a la zona donde se trabajaba, tenía que pasar por mi escritorio. Pues yo cada vez que estaba escribiendo y notaba que las personas iban pasando por detrás, es que me trincaba, porque realmente lo que pensaba es, están viendo que no estoy haciendo nada, están viendo que no lo sé, están viendo que no sé hacer esto, están viendo que soy un fraude. Ese era el diálogo interno que yo tenía conmigo misma. ¿No crees que es demasiado duro? Y para una persona tan jovencita estar tan amargada. Pues claro, aquello iba más. Tenía los músculos engarrotados, dolores de cabeza constante, un dolor en el cuello, bueno, también un poco por el portátil, pero de toda esa presión. Y bueno, ni qué decir de mis dolores abdominales y mis problemas gástricos. ¿Cuántas veces no tuve que ir a urgencias por problemas de estómago? ¿Y sabes qué? No tenía nada. Me hice una endoscopia y no salió absolutamente nada. Lo tenía todo bien. Estaba todo aquí. Al final cambié de trabajo, ascendí a gestora de proyectos y la verdad que aquello pues se me daba un poquito mejor porque yo pensaba, bueno, es que a lo mejor programando no soy lo suficientemente buena y seguro que un cambio de aire me va a venir bien. No, no, todo lo contrario. Aquel trabajo era 24/7, no podía descansar, sentía una presión constante, los cambios de contexto eran brutales, pero brutales, tenía una responsabilidad altísima, un montón de personas a tu cargo, personas que te acudían a ti para pedir ayuda, personas que tal, clientes que atender, clientes a diferentes zonas horarias. Yo trabajaba de 8 a 8 prácticamente y cuando terminaba es que estaba rendida, es que no tenía ganas de nada. ¿Y por qué te cuento esto? Porque realmente estaba frustrada y no supe escucharme a tiempo. Yo sabía que había algo que estaba mal. No sé cuántos herpes labiales me salieron, creo que lo comenté en el otro vídeo. O sea, una vez hice un viaje por trabajo y cuando regresé, lo que nunca, me salieron 5 herpes labiales. Y eso era de toda la rabia acumulada que yo tenía porque sabía que había algo que en mi vida no estaba bien y no me daba cuenta, que era la propia ansiedad que me estaba diciendo, por aquí hay algo que te vendría bien cambiar para que fueras feliz,
para que estuvieras bien. Entonces, claro, siempre lo cuento, al final fue mi propio cuerpo el que habló. Cada vez rendía menos porque estaba súper ansiosa, no descansaba, me empezó a doler el pecho, pensé que me iba a dar un infarto, me asusté mucho. Y me veía que cada vez aquello iba más. Entonces, pues nada, me tuve que coger una baja por salud mental, porque no me encontraba bien. Y fue ahí cuando me diagnosticaron el trastorno de ansiedad. Yo dije, esto es lo que me ha pasado durante toda mi vida y yo no he sabido gestionar esto y por eso todo este desastre en mi vida. Claro, yo trataba de cambiar de trabajo creyendo que ahí estaba la solución, pero no, la solución estaba en mirar para adentro. En mirar para adentro, reconocer que había cosas que podía hacer mejor y reconocer que tenía una enfermedad. Y esa enfermedad se llamaba ansiedad. Bueno, se llama ansiedad. Digo se llamaba porque ya la superé, pero fue así. Y comencé pues a leer un montón acerca de crecimiento personal. Y de hecho hay un libro que me ayudó muchísimo, que fue uno de Borja Vilaseca, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y en ese vídeo hablaba de la reinvención profesional. Y yo leía ese vídeo a la par que trataba pues, de curarme y sanar todas mis heridas y me sentía identificada. Yo decía, que a lo mejor eso es lo que me ha pasado a mí también, que por no hacer caso a mi interior y por no escucharme y por seguir la corriente y no defraudar a mis padres, he ido por un camino en la vida que no era el mío y que no me estaba haciendo feliz. Así que me armé de valor y dije, hasta aquí. Yo no voy a seguir siendo ingeniera informática si eso no me llena. Y emprendí mi propio negocio de terapeuta antiansiedad e instructora de mindfulness. A mí el mindfulness, el crecimiento personal y la psicología positiva me ha cambiado verdaderamente la vida. Sé que requiere de esfuerzo, pero se puede, te aseguro que se puede. Y bueno, lo que quiero contarte con esto es que al final hay solución. La clave está en reconocer cuando uno no está bien y mirar para adentro. Aceptar que las cosas han ocurrido de una manera, pero que tú tienes el poder de cambiarlas. Y te puedo asegurar que de repente todo empieza a cobrar sentido. Así que nada, espero que te haya gustado el relato de hoy. Por favor, déjame en comentarios si hay algún tipo de inquietud que tengas. Si quieres que te cuente, pues eso, ¿no? Cómo me pasó al final de carrera que perdí a mi padre, cómo fue lo de la reinvención profesional. Si quieres que te cuente más acerca de esos síntomas que tenía de ansiedad en el trabajo, estaré encantada de contarlo si así puedo ayudarte. Así que nada, espero que tengas un día estresado.